Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor y que la honra y la gloria sea para su nombre. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar porque quiero que después veamos un pequeño video. Así que vamos a orar. Póngase de pie, vamos a orar. Oremos. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos porque nos permites en este momento y en este lugar reunirnos para glorificar tu nombre. Bendice, Señor, esta reunión, este culto de adoración que sea para glorificar tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. En este momento, hermanos, vamos a ver un video y quiero que pongan atención cómo este personaje cita la Biblia fuera de contexto y la manipula para tratar de enseñar de que Dios aborrece el sábado. Y usa la Biblia este individuo. Noten cómo la manipula y la tuerce. Le respetamos, pero yo le estoy respondiendo a su interrogante, a su pregunta. Incluso, si usted quiere ver que Dios lo había profetizado en Isaías capítulo 1, versículo 13, búsquelo para que lo vea la profecía. Que Dios lo había profetizado. Dale, búsquelo. ¿Puedo dar chance un ratito? Le estoy respondiendo a la pregunta que usted me hizo. Déjeme responderle la pregunta. ¿Por qué se cambia el día? ¿Quién lo cambió? Vamos a ver. No, él quiere esta. De esta, yo quiero esta Biblia. Isaías capítulo 1, versículo 13, donde Dios había profetizado que ya no estaba de acuerdo, que le era abominación ese día de reposo que habla el hermano. Él no lo ha leído, no ha puesto la lupa. Ponga la lupa porque para algo la trajo. Bueno, no importa. Vamos a irlo. 13. No me traigas vanas ofrendas. No me traigas vanas ofrendas, dice Dios. El incienso me es abominación. El incienso me es abominación, lo rechazo. Luna nueva. Luna es nueva y como él no pone la lupa, yo le pongo a lupita. Luna nueva le es abominación. ¿Y qué más le es abominación para Dios? Vamos a seguir. Y día de reposo. ¿Y qué? Día de reposo. Día de reposo, eso que usted quiere guardar, es abominación para Dios, porque ya Dios propone otro. Ese video es largo, dura como casi una hora. Así que, pero quiero que hablemos solamente de esa cita que él torció y la manipuló. Hermanos, es terrible, hermanos, cómo este individuo manipula y tuerce las escrituras y de esta manera arrastra a masas. En estas iglesias católicas se reúnen cientos de personas a oír los disparates de este hombre. Aparentemente este hombre está citando la Biblia y la cita. Conoce de Biblia este individuo, conoce la Biblia, porque solamente alguien de que conozca la Biblia es que la puede manipular y la puede torcer. Si ustedes notaron, hermanos, supuestamente este debate es entre un hermano adventista que llegó a meterse a la iglesia católica para hacerle preguntas a este cura católico sobre los 10 mandamientos y el sábado. Y el cura le responde de esta manera. Esta es una de las respuestas que dio él, de que Dios ya aborrece el día sábado, porque le había profetizado por medio del profeta Isaías. Y dio una cita que está en Isaías 1:13, ¿notaron? Y es cierto, la cita así dice la cita. Pero ¿cuál es el problema? Una cita nunca se debe de interpretar aislada de su contexto. Jamás. Algo que este cura desconoce. Este cura yo digo que ni sabe qué es contexto.
Jamás una Biblia, un texto bíblico se puede aislar de su contexto. Y en esta tarde vamos a desenmascarar la mentira de este individuo que se hace llamar sacerdote del Altísimo. Esa es otra blasfemia, porque el sacerdote del Altísimo, según Hebreos, es Cristo Jesús. Título blasfemo que este hombre usa también. Vamos a ver qué quiere decir el texto que este hombre citó para supuestamente decir de que Dios aborrece el sábado. Vamos a profundizar en la Biblia. Vámonos a la cita que Luis Toro dio al hermano. Isaías 1:13 y 14. Vamos a leer los dos textos bíblicos. En este momento voy a usar la Biblia latinoamericana. Es la Biblia que usan más los católicos. Y para mi parecer creo que es una de las mejores Biblias porque dice sábado, mientras que la Reina Valera dice reposo. Las traducciones de Biblia católica son más fuertes, más claras, y hay que refutarles a los mismos católicos con su propia Biblia. Isaías 1:13 y 14 dice: déjense de traerme ofrendas inútiles, e incienso me causa horror. Las lunas nuevas, sábados, reuniones, ya no soporto más sacrificios ni fiestas. Y dice el versículo 14: odio sus lunas nuevas y sus ceremonias me han vuelto un peso y estoy cansado de tolerarla. Estoy leyendo la Biblia católica. Luis Toro cita este texto para supuestamente enseñarle al hermano de que Dios abomina y cambió el sábado y lo cambió por el domingo. Y cita Isaías 1:13 y 14. Ahora bien, ¿será que este texto está diciendo que Dios aborrece su sábado y sus sacrificios? ¿Será que este texto está diciendo que Dios aborrece las fiestas solemnes que Él había dado a Israel después de salir de Egipto? Porque las fiestas, las 7 fiestas que celebraba Israel, los Rosh Kodesh, los novilunios o las lunas nuevas, los días de reposo, estas eran ordenanzas que Dios había dado a Israel. ¿Cómo es que ahora por medio de Isaías viene a decir Dios que Dios las aborrece? Veo una contradicción. Entonces Dios se contradice, porque Dios había dado esa misma fiesta y hoy está diciendo que las aborrece y las abomina. Dios no se contradice. Inclusive, sin necesidad de ir a otra parte de la Biblia, solo con el mismo libro de Isaías vamos a refutar las mentiras de Luis Toro. Mire cómo la Biblia se explica sola. Lo que está haciendo Luis Toro es manipulando Isaías 1:13 y sacándolo de contexto para engañar a los ignorantes que lo siguen. En la misma Biblia, en el mismo libro de Isaías, capítulo 58, versículo 13 al 14, Dios da una bendición especial para los que guardan el sábado. Mire cómo dice, Isaías 58, versículo 13 y 14. Si te preocupas de no caminar en mi día sábado, ni de tratar tus negocios en mi día santo, si tú lo llamas al sábado delicioso, mire cómo dice, delicioso, estoy leyendo la Biblia católica, y venerable, el día consagrado a Yahvé, si tú lo veneras, evitando los viajes, no haciendo tus negocios ni arreglando ese día tus asuntos, entonces te sentirás feliz, dice Yahvé. Yo te llevaré por las cumbres de la tierra y te mostraré con la propiedad de Jacob y te mantendré con la propiedad de Jacob tu padre, porque Yahvé lo ha dicho. ¿A quiénes Dios les va a dar una bendición especial? A los que guardan el sábado. Ahora, aquí hay una contradicción, porque Isaías 1:13 está diciendo que Dios aborrece el sábado, supuestamente.
Y aquí en Isaías, en el mismo libro, Dios da una bendición para los que guardan el sábado. Entonces se contradice entonces la Biblia. Supuestamente la interpretación que da Luis Toro hace que el mismo libro de Isaías se contradiga. Porque en Isaías 1:13 Dios manda, o Dios dice, aborrezco el sábado y las lunas nuevas y las fiestas. Y en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 58, versículos 13 y 14, Dios dice que da una bendición especial a los que se deleitan en guardar el sábado. Aquí veo una contradicción, ¿yo? Gran contradicción, porque allá aborrece el sábado en Isaías 1:13 y en Isaías 58 da una bendición a los que se deleitan en guardar el sábado. Se contradice Dios entonces, según Luis Toro. Inclusive en Isaías 56:2, mire cómo dice, en el mismo libro de Isaías capítulo 56, versículo 2, feliz el hombre que siempre se comporta así. Mire qué interesante como dice este texto. Sin desmayar, que se fija en no profanar el sábado y trata de no hacer algo malo. Aquí dice esa palabra feliz, es una palabra que la Septuaginta, que en griego es Makarios, que significa bienaventurado. Feliz, dichoso el hombre que guarda el sábado. Aquí veo otra contradicción, porque Isaías 1:13 dice que Dios aborrece el sábado y la fiesta, y aquí vemos que el mismo libro de Isaías dice que es feliz y bienaventurado el que guarda el sábado. Tremenda contradicción. ¿Será que Dios se contradice? ¿Será que Dios está contradiciendo? ¿Será que el profeta está contradiciendo? Inclusive el mismo libro de Isaías, en el capítulo 66, versículos 22 y 23, dice que la tierra nueva aún se seguirá guardando el sábado. Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23 dice, así como los nuevos cielos y la nueva tierra que yo voy a crear durarán para siempre. Pregunto, hermanos, ¿tenemos cielos nuevos y tierra nueva en este momento? No. Aún seguimos viviendo en la tierra pecaminosa, contaminada por el pecado. Significa que esta promesa aún no se ha cumplido. Así también tu nombre y tu raza permanecerán para siempre. Y cada luna nueva, o sea, los novilunios, los Rosh Kodesh, y cada sábado, todo hombre vendrá a postrarse ante mí. ¿Dice qué? Pregunto, hermanos, ¿qué día se va a guardar en la tierra nueva? Para siempre, según esta profecía condicional. ¿Para quién? Para los que guardan el sábado. Digo condicional porque, según Apocalipsis, solamente los fieles y los obedientes entrarán a la tierra prometida. Ahora, aquí vemos una contradicción. Si usamos Isaías 1:13 para decir que Dios abomina el sábado, eso queda en contradicción con el mismo libro de Isaías, porque vimos de que 3 pasajes en el mismo libro de Isaías se menciona una bienaventuranza y una aprobación para los que guardan el sábado como día de reposo. ¿Será que Dios se contradice? No. La respuesta es un rotundo no. No se contradice. Entonces, ¿qué está tratando de decir Dios en Isaías 1:13? No puede ser que esté diciendo que aborrece el sábado y sus fiestas, porque entonces se contradice con el mismo libro de Isaías. Significa que la explicación es otra, y para saber cuál es la correcta explicación e interpretación de ese texto, hay que dejar que la misma Biblia se explique, o hay que irle a preguntar a Luis Toro que lo diga. O vamos a preguntarle a un pastor para que nos diga qué significa el texto de Isaías 1:13. ¿O creen ustedes que hay que preguntarle a la misma Biblia qué significa Isaías 1:13? ¿Por qué Dios dijo eso? Que aborrecía los sábados, los sacrificios y las fiestas y las lunas nuevas. Es fácil, hermano. Hay que leer el contexto. Y esta es una herramienta poderosa para tirar al suelo cualquier falsa enseñanza creada en el mundo cristiano. Acuérdese de eso, hermano. Lea siempre el contexto. Ese es un brazo poderoso para interpretar las Escrituras. Siempre respetar lo que está antes y después para ver de qué está hablando el profeta. ¿Por qué Dios dijo que aborrecía el sábado en Isaías 1:13 y 14? ¿Qué lo llevó a Dios a decir esas palabras por medio de Isaías? ¿Qué lo motivó a Dios a decir que aborrecía el sábado, la luna nueva,
y las fiestas dadas por Israel. ¿Qué lo motivó? Vamos a leer el contexto, qué es lo que estaba pasando. El contexto lo hallamos en los versículos 1 al 4 del capítulo 1 de Isaías. Mira qué es lo que estaba pasando. Isaías 1, capítulo 1, versículo 1 al 4. En los tiempos de Josías, Jotán, Ahaz y Ezequías, rey de Judá, Isaías, hijo de Amós, tuvo esta visión acerca de Judá y Jerusalén. O sea, esta visión respecto a quién era, acerca de Judá y Jerusalén. ¿Quiénes eran ellos, hermano? ¿Era el profeso pueblo de Dios? Sí. Cielos y tierra, oigan la queja de Yahvé. Crié hijos hasta ser los hombres, pero se rebelaron contra mí. ¿Cómo estaba viviendo Israel en ese momento, en los tiempos de Isaías? En rebelión contra Dios. El buey conoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor, pero Israel no me conoce. Pregunto, ¿el pueblo de Israel en los tiempos de Isaías, o cuando esta profecía se dio, estaba viviendo en obediencia a Dios o en rebelión? En rebelión. Porque el buey conocía a su señor, pero Israel no conocía ¿qué? A Dios. Oh pueblo, no me comprende. Hay gente pecadora, pueblo cargado de crímenes, raza de malvados, hijos perversos. Mire cómo Dios les dice a los israelitas: depravados, hijos perversos. Han abandonado a Yahvé, han despreciado al Santo de Israel. Pregunto, hermanos, ¿cómo estaba viviendo Israel en los tiempos de Isaías? En rebelión, en desobediencia, abierta contra Dios. Inclusive, la rebelión era tan grande en los tiempos de Isaías que Dios usa palabras peyorativas para referirse a su pueblo, que están en Isaías capítulo 1, versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11 del capítulo 1. Escuchen, jefes de Sodoma, ¿cómo les dice? Jefes de Sodoma, si Sodoma y Gomorra ya había sido destruida en los tiempos de Lot, en Génesis. Pero aquí, ¿cómo le llama a los jefes de Sodoma, a los líderes de Israel? ¿Cómo le llama? Jefes de Sodoma. Que esto es la palabra de Yahvé. Presten atención, pueblo de Gomorra. ¿Con qué los está comparando Dios a los israelitas en los tiempos de Isaías? Como Sodoma y Gomorra. Mira hasta dónde estaban tan depravados que estaban viviendo como Sodoma y Gomorra. Aún los líderes de Israel. Oigan la advertencia de nuestro Dios. ¿Por qué tantos sacrificios a mi honor? Dice Yahvé. Ya estoy saciado de sus animales, de la gracia de sus terneros. No me agrada la sangre de sus novillos. De sus corderos y chivos no me agrada. ¿Por qué a Dios no le agradaban los sacrificios y los corderos? ¿Por qué Dios rechazó las fiestas que Israel celebraba? ¿Por qué Dios en los tiempos de Isaías rechazó los sábados, rechazó los novilunios, rechazó todas las fiestas de Israel en los tiempos de Isaías? ¿Por qué? Porque para Dios cualquier ceremonia, cualquier sacrificio que se haga en desobediencia a Dios, para Dios eso es abominación. El pueblo de Israel en los tiempos de Isaías estaban en rebelión abierta contra Dios y al mismo tiempo profesaban ofrecer sacrificios, celebrar la fiesta, pero el corazón de ellos estaba lejos de Dios. Eran religiosos, hipócritas. Dios lo que está condenando por medio de Isaías es la hipocresía de Israel, no la fiesta solemne ni su sábado. ¿Cómo lo comprobamos? En el mismo libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13 nos dice, Isaías capítulo 29, versículo 13, el Señor ha dicho, este pueblo me ofrece tan solo palabras y me honran con sus labios, pero su corazón ¿qué? ¿Cómo estaba Israel en los tiempos de Isaías? Lejos de Dios, pero ofrecían sacrificios, fiestas y guardaban el sábado. Pregunto, hermano, ¿cómo se llama una persona que profese
algo o que diga que cree en algo, pero no lo vive. Hipócrita. Eso estaba pasando en los tiempos de Isaías. Dios está condenando la hipocresía. Cualquier culto, por muy bueno que sea, cualquier rito, por muy bueno que sea, pero si no se hace con un corazón contrito y humillado, con un corazón dispuesto a obedecer la ley de Dios, es abominación para Dios. Y eso estaba pasando en los tiempos de Isaías. El contexto de Isaías 1:13 no es el sábado, no es las fiestas, sino la hipocresía y la rebelión de Israel. Y eso lo comprobamos en el contexto inmediato también, porque en el mismo capítulo 1, versículos 16 y 18, Dios llama a Israel al arrepentimiento. Significa que ¿cómo estaba viviendo Israel? En rebelión contra Dios. Y así profesaban observar fiestas. Mire cómo dice Isaías capítulo 1, versículos 16 y 18. Un versículo que es conocido por muchos de nosotros. Dice: lávense, purifíquense, no me hagan el testigo de sus malas acciones. Dejen de hacer ¿qué? El mal. Me gusta esta Biblia como lo traduce. Aprendan a hacer el bien, busquen justicia de sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. Ahora Yahvé les dice: vengan para que arreglemos ¿qué? Cuenta. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como ¿qué? Como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, se volverán ¿qué? Blancos como la lana. Hermanos, qué lindo, hermanos, es entender la Biblia cuando se respeta el contexto. Lastimosamente, el Luis Toro ni sabe qué es contexto. El contexto, dice Isaías, no es que esté aborreciendo su sábado, sino que estaba condenando la hipocresía y la rebelión de Israel. Noten lo que dice el comentario, uno de los comentarios, el comentario bíblico adventista sobre Isaías 1:13. En el tiempo de Isaías, los hebreos daban mucha importancia a las formas de la religión y poca importancia a la rectitud. Muchos que observaban estrictamente los requisitos formales de la ley ceremonial violaban al mismo tiempo los mandatos de la ley de Dios. Hipócrita. Imagínense qué interesante. Su conducta constituía una burla a la religión y una vergüenza a la vista de Dios. Por eso es que Dios dijo: ya no me satisfacen los sacrificios. ¿Saben por qué, hermano? Vámonos al Nuevo Testamento. ¿Cuál es la única manera de que Dios acepta la obediencia? ¿Cuál es la obediencia que Dios acepta? Inclusive, hermano, podemos extenderlo y profundizar en este tema. El pueblo de Israel había llegado tan bajo de que aún ayunaban, dice Isaías 58, pero para contiendas y pleitos contra el prójimo. Pero ayunaban. Se habían vuelto religiosos hipócritas. Ayunaban, ahí dice Isaías 58. ¿Para qué ayunan? Para debate y contiendas. ¿Saben cuál es el verdadero ayuno que yo escogí? Dice Isaías 58, que desates el yugo de la esclavitud y de amargura contra tu prójimo, que te preocupes por el menesteroso. ¿Qué significa eso? Que Israel, como estaba en los tiempos de Isaías, en rebelión contra Dios, viviendo religiosidad, sacrificando cordero, pero el corazón estaba ¿qué? Lejos de Dios. Y Jesús eso mismo lo citó en Marcos capítulo 7. Porque eso mismo estaba pasando en los tiempos de Jesús. Los fariseos profesaban observar los ritos y ceremonias, pero el corazón de los fariseos ¿cómo estaba? Lejos de Dios. La historia se repite. ¿Cuál es la única obediencia que Dios acepta? ¿Cuál es la única obediencia? Les voy a leer una cita, hermano, que está en 1 Juan capítulo 5. 1 Juan capítulo 5, versículo 1 al 5. ¿Saben cuál es la única obediencia que Dios acepta hermano? Es la obediencia por amor. Y el amor solamente lo encontramos en Cristo Jesús. 1 Juan 5, 1. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Hoy estoy leyendo la Reina Valera.
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos ¿qué? ¿Pero de qué está hablando anteriormente? Del amor. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de guardar, porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La única obediencia que Dios acepta es de un corazón transformado y nacido de nuevo. Y eso solo lo podemos conseguir en Cristo Jesús, cuando transforma al pecador y escribe su ley en la mente y el corazón. Jesús en San Juan 14:15 dijo: si me amáis, guardad mi mandamiento. Porque la única obediencia que Dios acepta es la obediencia por amor. Sin amor no existe una obediencia genuina. Los fariseos profesaban guardar la ley. Los fariseos profesaban guardar el sábado. Profesaban, pero no lo guardaban. Porque para Dios la única obediencia es cuando se hace por amor. Y ese amor solamente lo encontramos en Cristo Jesús. Ese es el problema del catolicismo y el protestantismo apóstata, que creen de que la ley es un yugo y el día de reposo es un yugo, porque ven a los fariseos en vez de ver a Jesús como lo observaba. Los fariseos eran religiosos, no guardaban las leyes de Dios, profesaban guardarlos. Jesús les dijo que eran hipócritas, porque la única forma de obedecer las leyes de Dios es por amor, y ese amor solamente lo encontramos en Jesús. Algo que no estaba cumpliendo el pueblo de Israel en los tiempos de Isaías. La única obediencia que Dios acepta es de un corazón nacido de nuevo. De lo contrario, ¿saben? Cuando nosotros, hermanos, esto es terrible lo que voy a decir, cuando nosotros, hermanos, practicamos los ritos, aunque sean muy buenos y Dios los haya mandado, pero cuando se hacen en desobediencia, para Dios eso es abominación. ¿Se acuerdan un versículo que dice Isaías, Proverbios 28:9? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración es la abominable. Usted puede dar diezmo, usted puede congregarse los sábados, y estoy recalcando lo que quiere decir Isaías 1:13. Usted puede hacer todo lo que Dios ha dicho en su palabra, pero si usted lo hace para que la gente lo vea, o lo hace de una forma hipócrita que solo Dios lo ve, para Dios eso es abominación. Porque la única obediencia que Dios acepta es de un corazón nacido de nuevo y transformado por el poder del Espíritu Santo. Algo que el pueblo de Israel en los tiempos de Isaías había perdido de vista. Estaban en una rotunda rebelión, y así aún profesaban observar las fiestas solemnes y el sábado del Señor. Y es entonces donde Dios, ahí en Isaías vemos según el contexto como que si Dios está enojado. No me traigan más vana ofrenda, esa abominación, no lo detesto, es horrible. Pero el problema no estaba en las leyes de Dios, ni el sábado de Dios. El problema estaba en los impíos israelitas, porque se habían apartado de los mandamientos de Dios, y estaban su corazón estaba lejos de Dios. Lastimosamente, este estudio que hemos tenido, Luis Toro lo desconoce a miles de kilómetros. Citar la Biblia no es evidencia que alguien me esté diciendo la verdad. Me tiene que convencer usando el mismo texto, pero respetando el contexto. Este hombre, Luis Toro, tiene cientos de videos en internet, y todos los videos los hace manipulando la Sagrada Escritura. Yo le puedo llamar que este es un mensajero del diablo. Manipula y tuerce las Escrituras. Aparte que humilla con su arrogancia a los que supuestamente con los que está debatiendo. Es un mensajero del diablo este hombre. La gente que no estudia le aplaude los disparatos a este hombre, pero alguien que tenga una mente despejada y que le pida dirección al Espíritu Santo, inmediatamente va a ver que este hombre está manipulando y sacando de contexto a la Biblia para decir falsas enseñanzas y herejía. Este hombre, jamás había visto un hombre que manipule y tuerce tanto la Biblia como este hombre. Yo le llamo, hermano, que es un mensajero del diablo, porque el diablo es el autor de la confusión y de la mentira. Dios les bendiga, hermano, y la honra y la gloria sea para nuestro Dios.